el área de astronomía de la Universidad de Sonora. Y la Sociedad Astronómica de Sonora, Carl Sagan, presentan Café y Astronomía. Entonces, adelante. Soy Raúl Pérez Enríquez y trabajo aquí en la Universidad de Sonora y vengo a hablarles de un tema muy interesante que probablemente ustedes ya conozcan por otros medios, pero es un tema sumamente importante. El enfoque que yo le estoy dando pues es una contribución original a la interpretación de un monumento que se encuentra en Inglaterra. Me refiero a Stonehenge. Ustedes han oído hablar de Stonehenge y probablemente han visto en la televisión programas en donde se describe el monumento de Stonehenge, que está localizado allá en Inglaterra, en la planicie de Salisbury. Es al sur de lo que sería el triángulo de la isla de Inglaterra. Ustedes han escuchado que está formado por diferentes partes. Está formado por un círculo Sarsen de piedras gigantescas que llegan a pesar 8 toneladas y hasta más, en donde son 30 piedras que tienen dintel, están cubiertas por un dintel en lo que sería su forma original. Otra parte importante del monumento es lo que se conoce como la herradura de trilitos, que son los trilitos son estructuras formadas por 3 grandes rocas, 2 verticales y una horizontal, para cerrar, digamos, la estructura como si fuera una puerta. Y estos trilitos es una estructura que está formada por 5 trilitos en forma de herradura, por eso se conoce como la herradura de trilitos. Y es precisamente sobre esta herradura de trilitos sobre la que yo voy a hablar. Mi campo de trabajo en este sentido es lo que se conoce como la arqueoastronomía, es decir, la composición de la arqueología o las cuestiones más remotas en el pasado de lo que el hombre tenía por la interpretación astronómica. Esta arqueoastronomía lo que nos ayuda es a estudiar qué es lo que nuestros antepasados entendían por su comprensión del cielo, por los fenómenos que lo rodeaban y por las manifestaciones de la naturaleza. El papel de nosotros es tratar de entender qué es lo que ellos quisieron plasmar en lo que ellos construyeron, qué es lo que quisieron plasmar en sus ideas, puesto que de algunas cosas sí tenemos vestigio, como puede ser las pirámides de Keops, las pirámides de Teotihuacán, en Uxmal, en Chichén Itzá, hay una gran pirámide también que tiene vestigios de interpretaciones arqueoastronómicas, pero lo que queremos nosotros es interpretarlos. De Stonehenge, decía yo, Stonehenge, que está en Inglaterra, como les decía, se ha escrito mucho y se ha hablado mucho, y se identifica al sitio como un sitio en donde se da el fenómeno del conocimiento del movimiento del Sol y de la Luna. Si nosotros vemos alineaciones del Sol en sus puntos extremos, como son los solsticios, por ejemplo, vemos que efectivamente la salida del Sol en el solsticio de verano se puede observar a través de una de las entradas de Stonehenge, y pareciera que la herradura de trilitos recibiera esa luz solar
directamente en ese solsticio de verano. Eventos más recientes han interpretado también que Stonehenge también incorporaba movimientos de la luna, y se pueden ver también los alineamientos de los puntos extremos del ciclo de 19 años de la luna y diferentes orientaciones. Y más recientemente hemos visto también en documentales del Discovery Channel, por ejemplo, de cómo más que el solsticio también se interpreta el paso del sol a través del gran trilito en el solsticio de invierno. Cómo el sol pasa y baja y se puede ver a través de lo que sería la ventana abierta por el gran trilito, que es el trilito mayor de mayor tamaño en Stonehenge. Todas estas interpretaciones nos dan ya indicios de que efectivamente el sitio de Stonehenge, su monumento y su construcción, debió haber sido un monumento dedicado a la observación astronómica. Ya nos da indicios de que nuestros antepasados que vivieron en ese lugar tenían conocimiento del movimiento del sol, de la luna, y seguramente querían plasmar en ellos, en estos monumentos, el contenido de su conocimiento. Sin embargo, poco hay respecto de, en efecto, si tratar de entender si hay un calendario. Podríamos decir, Stonehenge es un calendario solar, Stonehenge es un calendario lunar. Probablemente sí, pero el punto es qué elementos tenemos nosotros para indicar que efectivamente este es un calendario de alguna manera establecido. Y es precisamente en ese punto en el que está la contribución de un estudio que he realizado y que ha sido publicado en algunas revistas. Es el fenómeno de utilizar el movimiento del sol a lo largo del día para tratar de identificar las fechas que representan los trilitos en la herradura de trilitos de Stonehenge. Déjenme ser un poco más preciso. Trataré yo más bien de explicarles a ustedes cómo es que del estudio de las alturas de los trilitos podemos deducir que existe un calendario solar representado en esos cinco trilitos en forma de herradura. Primero, déjenme explicarles que para esto lo que he utilizado es la herramienta básica de conocimiento del movimiento solar, que todos ustedes habrán usado en algún momento o han oído de él, tal vez no por su nombre, pero sí por su significado, el gnomon. El gnomon es una vara que está colocada en el piso, una vara que proyecta su sombra cuando el sol da sobre él. Ese instrumento permite visualizar la posición del sol sobre la tierra, sobre el plano donde está indicándose la sombra. Bueno, este instrumento es conocido, se sabe que fue conocido desde la antigüedad. De hecho, todavía en Australia, los indios aborígenes de Australia, se pueden ver fotografías de cómo usan el gnomon para orientarse y para conocer el movimiento del sol. Pues bien, este instrumento, esta vara vertical que proyecta su sombra cuando el sol transcurre en el día, pues nos va indicando conforme pasa el tiempo cuáles son las dimensiones, las posiciones del sol a lo largo del año. En particular, cuando el sol pasa por el meridiano del lugar, es decir, cuando el sol pasa por ese eje virtual que conocemos como la localidad de una localidad específica, el sol alcanza su máxima altura sobre el horizonte. Es decir, es cuando el sol está más arriba sobre el horizonte y lo vemos ahí en el día correspondiente. Y esa orientación, si estamos en
en el hemisferio norte nos da una dirección que podríamos identificar como la dirección sur. En ese momento, al ser la altura más alta, la sombra del gnomon es la más pequeña del día. Entonces nosotros podemos identificar ese momento de la sombra más pequeña correspondiente a esa posición. Eso es el elemento central de la interpretación de los trilitos de Stonehenge, la sombra del gnomon. ¿Cómo hacemos esta interpretación? Para una persona que vive en Stonehenge debió haber sido fácil identificar el movimiento del sol. Cada día el sol camina sobre el horizonte y, como digo, en ese momento que pasa por el meridiano del lugar, alcanza la máxima altura, pero esa máxima altura no alcanza más allá de los 55 grados. Cuando es verano, en el solsticio de verano es el punto más alto y en ese momento la sombra del gnomon es la más pequeña. Y cuando el sol baja sobre el horizonte y llegamos al solsticio de invierno, que es la altura mínima durante el año, en ese instante el sol alcanza tan solo 14.5 grados de altura. Entonces el sol a lo largo del año se mueve en ese rango de distancias. Pues bien, este es el elemento central que me dio pie a hacer la interpretación de los trilitos. ¿Cómo es esto? Miren, si nosotros medimos la distancia que hay entre la sombra en el solsticio de invierno y la sombra en el solsticio de verano, vamos a encontrar que para Stonehenge esta diferencia de sombras es alrededor de 3 veces la longitud del gnomon, la longitud de nuestro elemento de medición, de nuestro instrumento, de nuestra vara vertical. Y ese fue lo que dio pie a la interpretación, que tenemos una relación 1:3 entre el gnomon y la estructura y las sombras entre el solsticio de verano y el solsticio de invierno. Me di a la tarea de analizar cuáles son las posiciones del sol a lo largo del año y en particular en Stonehenge, y encontré así que si yo tomo esa relación 1:3, encuentro que hay una piedra, una roca que forma parte de la estructura del círculo Sarsen, que mide 2,44 metros. Esa es la roca 11, que está orientada precisamente hacia el sur. Lo podemos ver si nos vamos al sur, nosotros vemos que el monumento tiene en el centro esa roca 11 y es la más pequeña de todo el círculo Sarsen y mide, como decía yo, 2,44 metros. Y resulta que el gran trilito, el trilito mayor, mide 7.32 metros, es decir, 3 veces ese gnomon, ese elemento de la roca 11. Y esa fue la relación que de alguna manera algo así como me cayó el 20 en el momento en el que estaba yo en este sitio de Stonehenge en Inglaterra, que es impresionante. Les recomiendo que vayan a conocerlo. Está muy lejos de aquí, de México, pero para los que vivan allá en algunas otras tierras probablemente, pero también lo pueden conocer a través de otros medios, de la televisión, incluso ya en las computadoras tenemos nuestro Stonehenge como un wallpaper, o sea, una de estas pinturas de fondo que se pueden observar, y es conocido por todos. Bueno, pues regresando al punto, esa fue la relación de 1:3, y entonces me pregunté si el gran trilito representa el solsticio de verano a partir de medición del solsticio de invierno, ¿qué podrían representar los otros trilitos? ¿Qué fechas? Probablemente los equinoccios, es lo que uno preguntaría. ¿Cómo es que mediríamos el equinoccio?
Y no fue así, no encontré el equinoccio, pero encontré otras dos fechas muy interesantes. La primera de ellas es cuando el Sol se encuentra a 45 grados y que corresponde precisamente a la fecha del 7 de septiembre y el 7 de septiembre y el 5 de abril. Son fechas en donde el Sol está a 45 grados. Uno podría preguntarse, bueno, ¿qué tienen de especial el 5 de abril o el 7 de septiembre? Pues en particular nada, pero visto desde el punto de vista de alguien que trata de reflejar la construcción de algo, encontrar una roca que representa la posición del Sol a 45 grados, si conocemos un poco de triángulo rectángulo, sabremos que ese momento es en el que la sombra del gnomon es igual al gnomon. Es decir, estaríamos representando una fecha clave, cuando la posición del Sol manifiesta en que el gnomon con el que estamos midiendo es igual a la sombra que está representando. Eso fue uno de los hallazgos Y el otro hallazgo es que las fechas corresponden, los otros dos trilitos corresponderían de manera equivalente a la fecha del 21 de abril y del 24 de agosto, que representan los días 120 y 260. Dicho en otras palabras, estaríamos dividiendo el año en periodos de 120 días, de manera que quedaran 120 días desde el solsticio de invierno, 120 días hacia el solsticio de verano, y luego otros 120 días para la fecha del día del 24 de agosto hasta volver nuevamente al solsticio de invierno. Entonces, como ven ustedes, nosotros esta interpretación sencilla, utilizando un gnomon y las sombras y el tamaño de las rocas que representan, estaría indicándonos muy probablemente la interpretación de un calendario solar. Entonces tendríamos así reflejado en Stonehenge la representación de un calendario solar. Estas son la principal contribución que el estudio de algo que ya es muy conocido por todos, pero que en particular yo he leído bastantes trabajos, pero ninguno hace referencia a los tamaños de los trilitos y su posible significado. Esto yo lo he tratado de ver si la interpretación de la diferencia de sombras se puede extender a otras culturas, a otras sociedades antiguas, y hemos encontrado similitud y patrones que pudieran ser interesantes de conocerse en otra ocasión. Para concluir, quisiera mencionar nada más que estos elementos de interpretación del monumento de Stonehenge nos llevarían a pensar en que el conocimiento de las unidades de medida y de los patrones de medida estaba de alguna manera ya presente en estos antepasados. Quisiera nada más mencionar, por ejemplo, que la medida de 2,44 corresponde a los 8 pies de la cultura inglesa, 8 pies de longitud, que es con lo que actualmente miden muchos objetos. Por ejemplo, las láminas de tabla roca que compramos son de 8 pies de largo, y ya podríamos pensar en algo. Entonces podríamos pensar, y eso es parte de lo que estamos estudiando nosotros, que la metrología inglesa pudiera haber empezado con estos primeros indicios de mediciones respecto del ciclo solar y del movimiento del Sol a lo largo del año en Stonehenge. Pues es lo que yo quería transmitirles. Espero haber sido suficientemente claro para que comprendieran la propuesta de interpretación de este gran monumento y de gran importancia que tiene
para la cultura de la humanidad, para el desarrollo de la humanidad. Muchas gracias.